Amén. Dios les bendiga a los que están ya conectados con nosotros a través de las redes sociales. Y vamos a exaltar a Dios. Denle una ofrenda de alabanza al Señor. Y usted que está en casa también hágalo junto con nosotros, porque estamos llenos de gozo. Tuvimos hoy un servicio glorioso. Nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en la adoración, pero hoy nos vamos a gozar a través de la palabra. Quiero invitarle a usted que está aquí en la iglesia y a los que nos están escuchando, que estas últimas 3 predicaciones usted puede solicitar el material impreso en la congregación de García, Nuevo León, aquí en la clínica de Casa Samuel, de lunes a viernes, de 7 de la mañana, no, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y aquí en los cultos, y en Santa Catarina también, de lunes a viernes con la hermana Alma, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero llámeles para que por ahí les puedan hacer llegar este material. Amén. El día de hoy vamos a hablar del objetivo del pacto de sangre de Cristo. La palabra pacto de sangre tristemente ha sido satanizada en los últimos tiempos. Cuando escuchamos pacto de sangre, inmediatamente a la gente se le vienen cosas del diablo. Sin embargo, un pacto de sangre, el pacto de sangre que hizo Cristo, es algo que realmente nos dejó a nosotros como hijos de Dios una herencia. Nosotros no le damos mayor importancia al enemigo cuando hablamos de un pacto de sangre, porque estamos hablando de un pacto de sangre que se hizo una sola vez y para siempre, y lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué para mí es importante de transmitirle esto en esta introducción de la palabra? Porque a mí no me gustaría que sucediera lo mismo que con el arco iris. El arco iris en la Biblia nos recuerda un pacto que hizo Dios con el hombre. El arco iris no representa una minoría con gustos diferentes. El arco iris nos recuerda a los cristianos que Dios hizo un pacto con el ser humano. Amén. Entonces, eso no quiere decir que nosotros cuando veamos un arco iris digamos eso es malo. Claro que no. El arco iris al cristiano nos recuerda eso. Pero cuando hablamos de pacto de sangre del Señor Jesucristo, a nosotros como cristianos también nos recuerda algo glorioso. Amén. Esta predicación, esta palabra es otra estructura, otro fundamento para que nosotros crezcamos en Dios. Y esta vez me gustaría adelantar los versos bíblicos que vamos a leer el día de hoy, lo que vamos a ver, porque me gustaría que tomara notas y luego nos concentramos en revelación. Amén. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 12 al 23. Hebreos 10, 12 al 23. Voy a dar un tiempo para que los que están en casa puedan tomar nota y los que están aquí en la iglesia puedan copiar lo que está aquí en el pintarrón. Hebreos 10, 12 al 23. La segunda cita es el libro de San Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 24. Marcos 14, 22 al 24. La cita número 3 es Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Entonces tenemos Hebreos 10 del 12 al 23, Marcos 14 del 22 al 24, Segunda de Corintios 3:6, y vamos a poner una última cita, el libro de Isaías capítulo 53, versículos 5 al 7. Isaías 53, versículos 5 al 7. Bien, vamos a hablar de este objetivo del pacto de sangre de Cristo. Vamos a iniciar con Hebreos 10, 12 al 23. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla en la traducción del lenguaje actual, y dice así en el nombre del Señor Jesús: pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y
y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Aquí voy a hacer una pausa. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, tenemos que analizar todo en tiempo y forma. Aquí nos habla primero del sacrificio. Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio y para siempre. Así nos perdonó nuestros pecados, a través del sacrificio, a través de la muerte. ¿Ya se dio cuenta? Y luego nos hace un resumen y nos dice: luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahí está hablando después de la resurrección, después de la ascensión. Amén. Voy a repetirlo otra vez: después de la ascensión. Okay. Dice el verso 13: y ahí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Nuevamente regresa a hablar del sacrificio, versículo 14: porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Anote ahí en su libreta: la muerte de Cristo también me hizo perfecto ante los ojos de Dios. A los que Él nos eligió para ser su pueblo, nos hizo perfectos delante de los ojos de Dios. Pero luego ahí hace un sello el verso 15 y nos dice: así lo asegura el Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí. Eso es tremendo cuando lo leemos detenidamente. Esto es una garantía que nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué garantía nos da? Dice: por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Amén. Ahí Jesucristo estaba diciéndoles que a través de su muerte iba a ser perfectos a los seres humanos. También estaba asegurando que por medio de ese sacrificio iba a haber un nuevo pacto. Dice: haré que mis enseñanzas, miren nada más, qué hermosura de palabra. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca más, diga fuerte, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados. Y miren nada más que dice al final, dígalo fuerte: y maldades. Estamos viendo el evangelio completo. En esta porción bíblica ya no estamos hablando solo de pecado, estamos hablando de pecados y maldades. Y ahora usted, después de estas últimas 3 clases, puede comprender qué son pecados y qué son maldades. Decíamos que el pecado era el fruto y las maldades era la raíz, ¿recuerda? Bueno, Dios pagó, Jesús pagó por nuestros pecados y maldades, también por la raíz. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Habla de que ya no quiere más pactos de sangre. El único pacto de sangre es el del Señor Jesucristo. Por eso los pactos que hacen los satanistas o la gente que maneja el ocultismo, eso no le agrada a Dios. Hubo un solo sacrificio para que nosotros recibiéramos bendición, y ese lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero yo quiero que note algo muy importante en esta porción. Dice: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria. Yo estoy seguro que antes del derramamiento de sangre algo pasaba en la mente o en el cerebro de los seres humanos, porque dice que el nuevo pacto, el derramamiento de sangre de Cristo, fue el que hizo que la mente del ser humano entonces pudiera memorizar lo que decía la Escritura. Quiero que haga una pausa ahí. Nos está asegurando, mira arriba otra vez, así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice:
Por eso este será mi nuevo pacto. Habla del nuevo pacto, aquel que usted ve en la cena del Señor, que están cenando y toma una copa y luego dice, y después tomó la otra copa y dijo, esta, o sea, la segunda copa es la copa de mi pacto. ¿Se acuerda de mi nuevo pacto? Dice ahí, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Eso no sucedía antes del derramamiento de sangre. Por eso el Señor Jesucristo se enfrentó a situaciones más difíciles que las que usted y yo estamos viviendo hoy, en cuestión de que el corazón de las personas se abriera. ¿Okay? Las demás personas no podían recibir la palabra, no podían memorizar las enseñanzas de Dios, no podían retener. El diablo, el enemigo, tenía a todos con una mente entenebrecida. A todos. Amén, ¿estamos juntos? Entonces, el derramamiento de sangre, diga otra vez, el derramamiento de sangre fue el que nos trajo libertad en nuestra mente para poder retener las enseñanzas de Cristo. Amén. Y eso que hizo Dios en el ser humano a través de la sangre de Cristo, también fue lo que nos hizo que Él nos perdonara nuestros pecados y maldades. Porque si todavía tuviéramos la mente embotada sin el derramamiento de sangre de Cristo, todavía nosotros escucharíamos la palabra y ni siquiera entenderíamos, y ni siquiera sería permitido que pudiéramos retener la palabra en nosotros. Amén. Clave, revelación. Si usted no le entiende a las predicaciones, dígale, Señor, tú ya pagaste por mis pecados y maldades, y a través de tu sangre preciosa yo puedo memorizar y puedo aprender tus enseñanzas, y tus enseñanzas a través de tu sangre preciosa van a guiar mi vida. Amén. Estamos aprendiendo de la sangre de Cristo, del nuevo pacto. Vamos a continuar, versículo 19 de Hebreos 10. Aquí nuevamente aseguramos o vemos que estamos hablando de la sangre de Cristo. Mire, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Amén. Otra pausa. La sangre que Jesús derramó, ¿dónde? Al morir. La sangre que Jesús derramó al morir. Yo quiero que a través de su mente usted pueda comprender esto. Le decíamos que se imaginara usted en la cruz en el podcast pasado, y le decíamos, los soldados estaban viendo quién se quedaba con la túnica de Jesús, ¿recuerda? Todo eso estaba sucediendo. Jesús todavía no moría. Jesús ya había derramado mucha sangre en ese momento. Pero esta porción bíblica no habla de la sangre que derramó cuando sudó, que estaba esperando que fueran a darle el beso. No estamos hablando de la sangre de los latigazos. No estamos hablando de toda esa sangre. Toda esa sangre formó parte del sacrificio. Pero la sangre que fue derramada de Jesús al morir, ¿recuerda cuál fue ese momento? Cuando le hacen con la lanza así para comprobar que ya estaba muerto. ¿Se da cuenta? Hasta el momento que los soldados querían comprobar que él ya estaba muerto, esa sangre que él derramó ya muerto es la sangre de la cual estamos hablando, que es la sangre del pacto. Dice versículo 20: pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un nuevo modo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Cuando se rasga el velo, la sangre que derramó Cristo después de morir
nos abre primero la posibilidad de que nuestra mente pueda comprender y memorizar la palabra. Amén. Luego nos deja que podamos comunicarnos con Dios, que podamos tener acceso a orar y ser escuchados por Dios. También nos da acceso a nosotros escuchar a Dios. Amén. Y nos dice, nuevamente vamos a hacer un paréntesis, luego nos dice que en la ascensión, ahora Jesucristo es el sacerdote del altar y del lugar santísimo que está en los cielos. Eso quiere decir que el tabernáculo sigue funcionando, pero allá en los cielos, en este momento. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos, mire lo que dice, una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Mire este secreto. Cuando comprendemos la función de la sangre que Jesucristo derramó, la sangre del pacto, que fue aquella que derramó cuando le enterraron esa lanza para comprobar que estaba muerto, esa sangre fue la que nos lavó de toda culpa. La muerte hizo que nos perdonara los pecados, pero la sangre nos lavó de toda culpa. Ok, otra vez, la muerte del Señor Jesucristo hizo que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. El derramamiento de sangre hizo que nosotros fueran perdonadas nuestras maldades, pero también que fuera perdonados las maldades y fuéramos libres de culpa. Esta palabra de ser libres de culpa, para nosotros que estamos aprendiendo otra vez con una estructura bíblica sólida, nos damos cuenta que muchas personas que reciben a Cristo y que Cristo les perdona sus pecados, no entienden lo que ha hecho la sangre de Cristo por ellos. Y por eso vienen otra vez los remordimientos, la culpa. Pero la función de la sangre de Cristo es que Él nos lavó, nos hizo libres de la culpa. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Él nos hizo libres no nada más del pecado y de las maldades, también de toda culpa. Gloria a Dios. Hasta este momento hemos visto cómo la muerte de Cristo nos trajo beneficios, cómo el derramamiento de sangre de Cristo después de haber muerto nos trajo grandes beneficios. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 24. Marcos 14, versículos 22 al 24. Dice así: en el nombre de Jesús. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. O sea, esto quiere decir que comieron. Él agarró el pan, la comida, y hizo una oración y bendijo los alimentos. Lo partió y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y aquí dice: y tomando la copa. En otras porciones dice: y tomando la segunda copa, y habiendo dado gracias, dice, bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La clave radica en que la muerte de Jesús provocó un cambio de ley, un cambio de acuerdo, un cambio de pacto. La sangre de Jesús, aparte de representarte a ti y a mí en la cruz,
da inicio a una nueva era, un nuevo tiempo basado en la nueva ley y bajo un nuevo régimen espiritual. El Señor Jesús ya hizo un acuerdo con nosotros. Y todos los creyentes formamos parte de ese acuerdo, de ese pacto que hizo Jesucristo. La sangre del nuevo pacto, y luego dice ahí que por muchos es derramada. Que eso es otra cosa que usted y yo tenemos que comprender. Toda la sangre que Jesús derramó fue derramada por todos nosotros, por todas las generaciones, por todo ser humano que había vivido antes de Cristo y los que estamos viviendo después de Cristo. Ese solo pacto está impactando a todas las generaciones. Y si es que Cristo no viene por nosotros antes de que estos niños sean adultos y tengan hijos, también a los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos van a alcanzar bendición a través de este pacto de Cristo. Amén. Tercer porción bíblica, 2 de Corintios 3:6. Aquí también está tremendo, mire. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. A ti que estás entendiendo esta palabra, a ti que estás fundamentando tu vida en la palabra de una manera correcta, dice 2 de Corintios 3:6 que Cristo, para los que entendiéramos este mensaje, nos hizo ministros competentes de ese nuevo pacto. Y ahí es donde usted va a comprender esta palabra, no de la letra, no de la ley y de ¿cómo dicen aquí cuando los muchachos aprenden algo a fuerzas? No de machetear las cosas. Un nuevo pacto del Espíritu. Dice, porque la letra mata. Ahí no se refiere a que no estudies. Ahí se refiere a las leyes mosaicas. Eso quiere decir a las leyes de los pactos en el tabernáculo. Dice, mas el Espíritu vivifica. A través del derramamiento de sangre de Cristo, nuestro espíritu se vivifica. Otra vez, a través de esa sangre preciosa, el espíritu que Dios puso en ti de vida, cuando se hace efectiva la sangre de Cristo, te va a vivificar, te va a llenar de entusiasmo, va a activar tu fe. Vas a hacer las cosas ahora no por conveniencia, sino por amor. No vas a hacer las cosas a fuerzas o quejándote, sino por amor. Amén. Y cuando suceda eso es porque Dios nos ha hecho ministros competentes. De tarea, vean el diccionario que quiere decir competente, para que valore más la palabra que estamos soltando hoy. Competentes de un nuevo pacto. Vamos a poder comprender el pacto de Cristo y vamos a poder ministrar a otros de ese pacto y administrar las bendiciones de ese pacto. Si has creído y te has bautizado y tomas la cena del Señor, es porque ya estás haciendo y sellando ese pacto con Dios. Escuche. Otra vez, si tú ya creíste en Cristo, crees que Él es el Hijo de Dios, te has bautizado y tomas de la cena del Señor, es porque estás sellando ese pacto con Cristo. Un pacto o un acuerdo es una reciprocidad de obligaciones.
y beneficios. Cuando tú tomas de la cena del Señor, lo que estás diciendo es: Jesús, aquí estoy para cumplir con mis obligaciones contigo, como tu hijo, como tu hermano. Pero también sé que hay obligaciones que tú tienes para conmigo. Y entonces las leyes espirituales, esas leyes espirituales que estamos viendo en 2 de Corintios 3:6, se hacen efectivas en nosotros. Cualquiera que cree y se bautiza en el nombre del Señor Jesús se hace príncipe del reino de Dios. No, no es cualquiera que cree y se bautiza. Es el que comprende el pacto de la sangre de Cristo. No es cualquiera, es el que escudriña y busca, es el que pregunta, es el que sabe que Dios es más grande de lo que nosotros podemos entender. Y por eso es que Dios nos premia haciéndonos competentes. Mire, si yo le dijera hoy: usted tiene que operar a una persona del riñón, usted y yo no somos competentes para eso, ¿verdad que no? Poderlo hacer, a lo mejor podemos abrirle la panza, pero ser competentes, no. Sin embargo, Dios nos ha hecho competentes de este pacto nuevo. Y vamos a cerrar con Isaías 53, versículos 5 al 7. Hoy la pastora Eva les dio un adelanto, porque cuando dijo, el pastor nos compartió, y a Lupita le impactó mucho, es porque en ese momento se estaba haciendo esta predicación. Y salí y les compartí eso porque a mí me impactó cuando empecé a escudriñar. Mire lo que dice. ¿Y qué pasa con la sangre y las heridas de Cristo? ¿Es lo mismo? Claro que no. Si usted se hace una herida, la herida es una y la sangre es otra, ¿sí o no? Entonces, al escudriñar la palabra, Isaías 53, 5 al 7 dice: pero Él, ¿quién? Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Voy a leerlo una vez más para los que no tienen la Biblia en traducción del lenguaje actual. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Hoy quiero decirte que no está hablando solamente de las heridas físicas. Lo que dice ahí textualmente es que Jesús se hirió por las rebeliones del ser humano. Esto quiere decir que Jesús tuvo una afectación emocional como las que tú y yo vivimos día a día. ¿O a ti no te da tristeza cuando ves la violencia que se está viviendo en nuestra comunidad? Y dices, ¿qué está pasando? ¿No te causa dolor que una madre abandone a un hijo? ¿O que un hijo se quede sin padres? ¿O que padres se queden sin un hijo? Te causa un dolor. Jesús, que fue hecho hombre y vivió todo lo que nosotros vivimos, sentimos y sufrimos. Acuérdese que el mismo Satanás fue y lo tentó cuando Jesús tenía hambre.
y le dijo: a ver, haz pan. Ahí dice que el corazón de Jesús se hirió por las rebeliones del pueblo. No estamos hablando solamente de las heridas, de los latigazos. El primer impacto que tuvo Jesús fue un impacto emocional. Y luego dice: fue golpeado por nuestras maldades. La maldad de la gente de ese tiempo, que hoy está peor. Imagínense cuánto dolor se sigue causando en el corazón de Dios Padre, y en el corazón de Jesús, y en el corazón del Espíritu Santo, que es el que nos conoce a todos. Cada que usted y yo pensamos en una maldad, cada que un niño empieza a hacer maldades o piensa hacer maldades, estamos generando heridas en el corazón de Dios. Él sufrió en nuestro lugar. Esto quiere decir que las personas que tienen depresión crónica mayor, que tienen problemas emocionales, dice que Él ya sufrió por ellos también, que pueden ser sanos, que Dios ya pagó también por eso. Y dice: y gracias, y aquí ya está hablando de las heridas. En el hebreo ya habla de las heridas físicas. Dice: y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Aquí en el pizarrón dejé dos palabras, me voy a acercar para que las anote. Shaburab es C-H-A-W de burro, U-W-R-A-H, y Rafa. Esas dos palabras son muy importantes. Los que están aquí se van a gozar porque aquí lo están viendo. La palabra correcta, donde dice las heridas, o donde habla de sus llagas fuimos sanados, en realidad es esta palabra Shaburá, que se oye bien rara. Ahí está hablando de moretones. Ahí está hablando de mayugaduras, como cuando uno se machuca. Todas esas heridas que le causaron físicamente a Jesús son las que a ti y a mí nos dan el rapá. ¿Qué quiere decir rapá? Sanidad, curación. Y esa palabra no nada más habla de una sanidad espiritualmente hablando, sino nos habla de una sanidad física. También habla de la sanidad que produce un doctor, un médico. La sabiduría de un médico también es rapá. Entonces Dios pagó, miren nada más que tremendo. Jesús pagó para que nosotros tuviéramos sanidad emocional y física a través de sus heridas. Pero también pagó para que la ciencia de la salud pudiera tener herramientas para ayudar al ser humano. Dentro del nuevo pacto, este nuevo pacto que hizo Jesús también abrió la posibilidad de que el ser humano administrara y ministrara sanidad espiritual, pero también sanidad física. Abrió el conocimiento para que los que operan, los cirujanos, para que los especialistas médicos pudieran tener acceso a la sabiduría de Dios. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Gracias a Dios por sus heridas, porque a través de ello nosotros podemos tener sanidad. No nada más la sanidad en un culto, sino la sanidad también a través de la medicina. Y eso tenemos que comprenderlo y entenderlo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por las heridas, por esas mayugaduras, por esas heridas expuestas, pero también por esas heridas emocionales que vivió Cristo aquí en la tierra. Porque gracias a ello usted y yo podemos tener sanidad nuevamente. No nada más la sanidad que nos da espiritualmente Dios,
sino también podemos accesar a la sabiduría médica. Los médicos pueden accesar a la medicina gracias a la sangre de Cristo. Gloria a Dios. El antiguo pacto, con esto voy a cerrar. El antiguo pacto solamente era para los judíos en sangre. Este nuevo pacto fue el que hizo que nosotros pudiéramos ser injertados, como lo mencionó la pastora Eva hace un momento. La sangre de Cristo hizo que fuéramos compatibles con el pueblo judío, para que tuviéramos acceso a un mejor pacto. Yo sé que quizá nos esté escuchando personas de otras iglesias, de otras nacionalidades o quizá de otras doctrinas. Yo quiero decirte que gloria a Dios, y la siguiente semana vamos a hablar de la resurrección y el poder de la resurrección y el poder de la ascensión. Pero lo que queremos dejar claro es que tenemos que valorar la muerte, las heridas y el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, para comprender todo el sacrificio verdadero, la raíz de todo eso, porque gracias a eso nosotros podemos tener acceso a ser verdaderamente libres. Amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Y yo le voy a invitar a que se ponga de pie en este momento, que usted se ponga de pie ahí en su lugar, y que juntos le demos gracias a Dios con entendimiento. Ahora usted y yo podemos comprender la muerte de Cristo, podemos comprender esas heridas de Jesús, y podemos comprender el derramamiento de sangre, esa sangre que a ti y a mí nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, que nos ha abierto nuestro entendimiento para retener la palabra, que nos ha enseñado que podemos recibir las enseñanzas en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que Dios haga una transformación completa en cada uno de nosotros. Papá, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque a través de los padecimientos de Cristo se pudo abrir la ciencia médica. Podemos tener paz unos con otros. Podemos tener, a través de tu muerte, a través de la muerte de Cristo, pudimos obtener la paz universal. Gracias por aceptarnos. Gracias por hacernos compatibles con tu pueblo santo. Gracias por cada herida. Gracias, papá, porque a través de tu sangre toda depresión, toda ansiedad, toda enfermedad es extirpada por el poder del Espíritu Santo. Gracias porque a través de tu muerte, a través de la muerte, solo por ello hoy podemos orar en unidad desde el lugar santísimo, y podemos ser escuchados desde los cielos, y podemos conocer que mientras que estamos orando, el Señor Jesucristo en este momento ahí en tu presencia está moviéndose y te está diciendo: papá, allí en Gilgal, allí en García, tu pueblo está comprendiendo el sacrificio, la muerte, el derramamiento de sangre, la resurrección, la ascensión, las promesas. Ellos están conociendo la estructura real que dejamos a los discípulos. Gracias, papá, por elegirnos, por aceptarnos, y por esta tarde declarar que nosotros que estamos comprendiendo tu mensaje hemos sido competentes para recibir, administrar y ministrar el nuevo pacto.
Gracias, Jesús. Amén y amén. Dele una fuerte ofrenda de alabanza a Dios en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Alábelo, no se quede callado. Dígale gracias. Y si no sabe orar, solamente dígale gracias. Gracias, papá. Dele gracias por lo que comprendió en esta tarde. Dele gracias por lo que comprendió en esta tarde. Y deje que su sangre preciosa lo cubra. Deje que su sangre preciosa lo cubra en esta tarde. Que su sangre preciosa que fue derramada por esas personas malvadas para comprobar que estaba muerto, aún así Dios usó a los mismos instrumentos del enemigo para comprobar que esa sangre hoy en ti y en mí se hace efectiva. Gracias, Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Y amén. Cuántas gracias te damos, Señor. Cuántas gracias te damos en esta hora, mi Dios y mi Señor. Bendito seas desde ahora y para siempre, Dios. Gracias.